yo quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha impactado de San Pablo. Ustedes saben que San Pablo es uno de los evangelizadores grandes en el cristianismo. Y yo quiero que ustedes observen cómo evangelizaba San Pablo. A mí me encanta cómo evangelizaba San Pablo. Me gusta ver la figura de San Pablo. Y creo que es el deber ser del cristiano. A punto que mismo San Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es un modelo, es un ejemplo. Y yo quiero que ustedes, con la ayuda de Lupita, hoy traje a Lupita, con la ayuda de Lupita, puedan detectar el método de evangelización de San Pablo, que fue muy excelente el método, por cierto. Ustedes saben que el método de San Pablo fue excelente. Cómo San Pablo evangelizó, conquistó tanta gente, tanto judíos como paganos. Pero ¿cómo fue? Incluso se acuerda que San Pablo le escribe a la carta a los Corintios, a los de Tesalónica. Bueno, ¿cómo fue que él fue conquistando a esa gente y cómo fue haciendo iglesia allí en esas comunidades? Cuando viene Jesucristo, el Señor, existía, llamémoslo así, en el pueblo judío, dos grupos de personas. Los judíos creyentes en Dios, que tenían la Torá y los libros sagrados, o sea, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo no existía, y existía otro grupo que eran los paganos. Esos dos grupos existían. Y cuando viene San Pablo comienza a evangelizar a los judíos y a los paganos. ¿Cómo evangelizaba San Pablo? Según los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Pero en el capítulo 13, a San Pablo lo nombran apóstol. Y en el capítulo 17, allá vamos a llegar, cuando ya es nombrado apóstol, San Pablo comienza a evangelizar. Del capítulo 17 en adelante, vamos a ver a San Pablo comenzando a evangelizar. ¿Cómo era el método? ¿A dónde iba él? ¿A quién le predicaba? ¿Cómo le predicaba? Y hoy yo quiero que nos detengamos en eso porque ustedes y yo queremos evangelizar. Ustedes vinieron aquí no solamente a recibir. Ustedes también se están preparando porque la iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Discípulos y misioneros. La iglesia nos manda eso. Vamos a ver en el capítulo 17, versículo 1 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y voy a leer de la Reina Valera porque yo quiero comprobar a los protestantes también que esto era lo que hacía San Pablo y que ellos entiendan de una vez y para siempre por qué yo utilizo este método. Les voy a dar un secreto. El método que yo tengo de evangelizar se lo copié a San Pablo. Se lo robé a San Pablo. Y ahora se lo voy a mostrar a ustedes con la ayuda de Lupita, para que ustedes vean por qué lo hago. Convencido de lo que hago porque he leído las Escrituras. Y ahora quiero mostrarles a ustedes dónde está, para que lo sepan los católicos y lo sepan los protestantes. A ver, acérquese. Hechos 17:1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿A dónde llegaron? Y se acuerda que después Pablo escribe una carta a los tesalonicenses. Bueno, hasta ahora está llegando a esa comunidad. Todavía no existía la iglesia ya. Pablo va a llegar a evangelizar. En los Hechos de los Apóstoles va a llegar a Tesalónica. Quiere comenzar a evangelizar. Ajá, ¿qué hace San Pablo? Vamos a ver. Donde había una sinagoga de los judíos. Oye, observen algo. Cuando San Pablo se dirige a Tesalónica, él va a llegar a una comunidad de judíos. ¿Saben quiénes eran los judíos?
el pueblo creyente. Creían en Dios, y el pueblo que tenía las sagradas escrituras, conocidas hasta entonces, que era el Antiguo Testamento. Y San Pablo llega a los judíos. Observen que va a comenzar a evangelizar. ¿Y le va a evangelizar a quiénes? Vamos a ver. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Subrayen como acostumbraba, otra vez. Y Pablo, como acostumbraba, Otra vez. y como acostumbraba, La Biblia dice que Pablo tenía de costumbre, cuando él iba a una comunidad a evangelizar, ¿a dónde llegaba? A los judíos. ¿Y qué hacía Pablo? Según su costumbre. fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué hacía Pablo con los judíos? Discutía con ellos. Pero observen, y aquí sí la ayuda de Lupita, observen que Pablo no discutía tome y deme, así palabra de ellos y palabra de él. Discutía, pero Pablo tenía un fundamento para discutir. Tenía una base, tenía algo donde confirmar lo que él decía. Aquí con la ayuda de Lupita. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Otra vez. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Otra vez. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo discutía con los judíos. Sí. ¿Cuál era el arma que tenían los judíos para ellos decir que era el pueblo de Dios, que creían en Dios? Las sagradas escrituras. ¿Qué hacía Pablo? Va a evangelizar. Y Pablo entonces decía, ustedes tienen las escrituras, yo tengo las escrituras, pues vamos a discutir con las escrituras. Pero Pablo no discutía sin las escrituras. Con los judíos no. El mismo Dios de los judíos era el mismo Dios de San Pablo. Las mismas escrituras de los judíos eran las mismas escrituras de San Pablo. Sin embargo, Pablo iba al culto de los judíos y les hablaba, discutía. Esto que los católicos dicen, el cura Toro se va directo al infierno porque se la pasa discutiendo con los evangélicos, con los protestantes. No sea ignorante, ponga la lupa, vea cómo lo hacía Pablo. Pablo iba y discutía con otros de otra religión, que eran los judíos, que creían en Dios, que tenían las sagradas escrituras conocidas hasta entonces, el Antiguo Testamento. Y Pablo agarraba y no discutía con palabras de él, con la sagrada escritura. Por eso ustedes me verán a mí discutiendo con los protestantes, sí, pero no sin las sagradas escrituras. Incluso hago lo de Pablo, tomo las escrituras de ellos, la Reina Valera, aunque le quitaron su sabiduría, y con la misma Biblia de ellos, yo le voy mostrando a quién le copié la idea. No a San Pablo. ¿Y por qué ustedes están de acuerdo con San Pablo, pero están en contra mía? Bueno, ustedes no, los que no vinieron. ¿Por qué? ¿Y por qué muchos católicos me critican? Y dicen, es que al cura le gusta discutir. Agarren la lupa, háganle zoom. Incluso hay sacerdotes que no están de acuerdo y dicen, no, es que no debe discutir con las escrituras. Muéstrenme un capítulo, un versículo donde diga que no se puede hacer. Y yo le muestro que esa era la costumbre, y ya saben lo que es costumbre. Acostumbrarse. La costumbre de Pablo. Por eso yo hice mía esa costumbre. ¿Cuál es la costumbre mía?
Donde llego le digo a los protestantes que quiere hablar conmigo, venga, tráigase la Biblia. Ya es costumbre. ¿De dónde la saqué? Otra vez, léalo para que no se le olvide. 17:1 otra vez. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Por qué por medio de la Escritura? Porque era lo que los unía. ¿Qué los unía a ellos? Las Escrituras. Pablo creía en la Escritura, los judíos creían en la Escritura. Como hoy nos une a los protestantes, ¿qué nos une? Las Escrituras. Pues vamos a discutir con ellos, pero no sin las Escrituras. Vamos con las Escrituras. Eso nos une. Ellos con las Escrituras, yo con las Escrituras, vamos a discutir. Está en las Sagradas Escrituras. Está en la Biblia. Hay protestantes que dicen, no, la Biblia no se hizo para pelear. Los católicos repiten igual que ellos. No, pero, a ver, seamos serios. Lo que la Biblia está diciendo. No, a mí qué me importa lo que usted piense, lo que usted diga. Yo me atengo a lo que diga la Biblia. Y por eso verán que aunque haya católicos que me critiquen y haya protestantes que me critiquen, pregúntenme si me importa. Porque cuando yo miro en la Biblia que Pablo discutía con los judíos basado en la Sagrada Escritura, yo digo, aquí yo tengo permiso para hacerlo. Porque yo también quiero evangelizar como Pablo. Repita lo último. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Entonces Pablo expone. Pero después que Pablo expone con las Escrituras y discutía, ustedes van a ver en acción otro grupo de personas. Ya no Pablo, ya no los judíos. Ahora va a haber otro grupo de personas entra en acción. A ver si me ayudan. A ver si me ayudan. El primer grupo era San Pablo, que representaba pues a los cristianos. El otro grupo era los judíos, que representa a los protestantes. Y el otro grupo, también están los paganos. Ay, sí, se me olvidó. Entonces son 4. El otro grupo, los paganos. Y el otro grupo, puede ser que sean ustedes. Vamos a ver. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. ¿Observaron? ¿Cómo era que Pablo comenzó a evangelizar en Tesalónica? Le iba a predicar a los judíos, discutiendo con las Escrituras. Y dice la Biblia, ¿eso da fruto o no da fruto? Otra vez. ¿Algunos de ellos? Algunos de ellos creyeron. ¿Da fruto o no da fruto? Oiga. Y algunos de ellos creyeron. La Biblia dice que cuando usted discute con las Escrituras, con otra religión que también tiene como fundamento las Escrituras, o sea, un católico y un protestante, tiene las Escrituras por medio, la gente que observa, dice, ah caramba, aquí hay, este tiene la verdad, ¿y qué? ¿Lo otra vez? Y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron, se convirtieron. Observan cómo Pablo está pescando. Observan cómo Pablo está trayendo los hombres que no creían en Cristo, pero sí creían en Dios, y los está pescando hacia la iglesia. A pesar de que tenían las mismas Escrituras, Pablo los está pescando. Algunos de ellos creyeron. Cuando yo he tenido debate con los protestantes, muchos protestantes vuelven. A través de los videos, muchos han vuelto. Se cumplen las Escrituras. Muchos de ellos creyeron. Siga. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y se juntaron. Ya Pablo no andaba solo. Ya había un grupito que lo seguía, lo acompañaba. Y a ese grupito le ponen nombre. Los que me critican le ponen nombre. ¿Cómo es? Toromanía y
toromaníacos, la secta del toro, todo eso, todo eso. Que Dios los perdone. No saben ni lo que dicen. Aquí dice que entonces la gente se le unía ¿a quién? A Pablo. A Pablo. Y ustedes mismos, ustedes ven que a ustedes les gusta, cuando hacemos los debates, ustedes mismos dicen, oye, sí me gusta esto. ¿Y dónde va a estar, padre? Yo no sé dónde voy a estar. Ay, pues yo quería ir, ¿verdad? Como que se quieren unir, ¿verdad? Eso le pasaba con Pablo. Siga. Y de los griegos piadosos, Aquí había otro grupo, los paganos, los griegos, pero que también eran piadosos. gran número, Gran número también. No solamente judíos, sino también de los griegos piadosos. Gran número. Así pescaba Pablo. Así predicaba Pablo. Así iba Pablo formando las comunidades cristianas en Tesalónica. Va comenzando en Tesalónica a hacer ese trabajo. Y iba agarrando gente, Pablo. y mujeres nobles, no pocas. Y mujeres nobles, no pocas. Oh, aquí les tira un piropo la Biblia a las mujeres. O dos piropos. Mujeres, muchas mujeres seguían y después las llama nobles. A las mujeres le dio dos piropos. Una, que son las más dadas a seguir al Señor, de servirle al Señor. Y dos, que son más nobles que los hombres. Agarren flores que porque después les tiro piedras. Entonces los judíos que no... Aquí viene el otro grupo. Judíos convertidos. Paganos griegos convertidos. Pero viene el otro grupo, que ahí puede estar usted. Repita. Entonces los judíos que no creían, Los que no creían, los protestantes que no creían, teniendo celos, comenzaron a sentir celos. Los católicos que tampoco quieren creer comienzan a tener celos. Sí. Observe, el debate con las Sagradas Escrituras, la discusión con las Sagradas Escrituras produce en unos conversión, en los paganos querer aceptar, pero en otros que son creyentes, los judíos eran creyentes, que tienen la Biblia, el mismo origen de Pablo, que era judío también. Y viene y estos sienten celo. ¿No será que es lo que están sintiendo muchos católicos? ¿No será lo que están sintiendo muchos predicadores? ¿No será lo que están sintiendo muchos protestantes? Celos. Y eso van a sentir cuando ustedes comiencen a predicar la palabra de Dios. Celos. Hasta los van a sacar corriendo de la iglesia. Sienten celo. Sigan. tomaron consigo algunos ociosos, Tomaron consigo a unos sinvergüenzas ociosos, hombres malos, que siempre hay en cualquier parte. juntando una turba, Juntaron una turba, alborotaron la ciudad alborotaron las redes sociales, ¿qué digo? La ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. en vez de apoyar esta obra de Dios, más bien querían sacarlo del pueblo. La historia se repite. Se repite. Entonces querían sacarlos del pueblo. Siga. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Bueno, lo llevaron hasta la autoridad y todo, pero vamos al versículo, vamos a adelantar un poquito al versículo 10. Cuando Pablo llega a otra comunidad, ya no Tesalónica, ahora Pablo tiene que irse de ahí. Se fueron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sacaron corriendo. ¿Estaba haciendo Pablo algo malo? No, estaba predicando, estaba convirtiendo gente, tanto judíos como paganos, y los estaba convirtiendo. Pero se levantaron unos ociosos, unos sinvergüenza, y comenzaron a hacer la guerra y lo sacaron corriendo. Y Pablo dijo,
pollo, peleta, donde no te quieren, no te metas, me voy. Y se fue a Berea. Pongan cuidado. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A dónde llegó Pablo? A Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde entró Pablo en Berea? A la sinagoga de los judíos. Allá tampoco existía la iglesia. Y dice Pablo, voy a predicar a Berea, pero voy a ir porque allá hay judíos creyentes en Dios, tienen la Sagrada Escritura, le voy a predicar a ellos. Y le llega a la sinagoga a los de otra religión. A los de otra religión llega a predicarle Pablo. Y observen que no solamente le predica a los de otra religión, también a los paganos. Pablo está jugando con dos grupos de personas. Le predica a los que creen en Dios, pero tienen otra religión, aunque tengan la misma Biblia. Y Pablo le predica a los que no creen en Dios. También llega a Berea, hace lo mismo, pongo cuidado. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿De dónde venía? De Tesalónica. Estos eran más nobles. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que en algunas partes le van a dar duro y en otras partes le van a dar suave. Son más nobles, ¿verdad? Y es verdad, yo he recorrido el mundo. En algunas partes me reciben con más amor, en otras partes me dan palo. Se comprueba esto. Son más nobles que los de Tesalónica. Siga. Pues recibieron la palabra con gran solicitud. A ver, ¿escucharon? Otra vez. Pues recibieron la palabra con gran solicitud. Entonces, si ellos recibieron la palabra, significa que ¿qué fue a hacer Pablo? A predicarles ¿qué? La palabra. ¿A quién? A los judíos. ¿De la misma religión? No, de otra religión. El mismo Dios sí y la misma Sagrada Escritura, pero otra religión. Y Pablo les predicó y ellos aceptaron la palabra de Dios. Eran más nobles. Hay protestantes más nobles y hay protestantes terquitos. Usted que me está escuchando es de los nobles.